Buenos días, amigos míos, ¿qué tal estáis? Vamos a hablar de cómo China también está sintiendo la guerra arancelaria, no solamente Estados Unidos quien empieza a retroceder en sus intenciones, sino que tenemos noticias frescas de cómo China puede eximir de aranceles algunos productos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los precios aumentan, igual que aumentan en los Estados Unidos. ¿Qué productos son esos? Pues fijaros, en principio, equipos médicos, algunos productos químicos industriales, como el etano, y se considera la posibilidad de los arrendamientos de aeronaves. Bueno, me parece sorprendente por lo siguiente, porque China, de donde realmente está pillada con Estados Unidos, es con el asunto de los alimentos. Los alimentos son la parte más importante, quizá, de esas importaciones, teniendo en cuenta cuál es la situación alimentaria que existe en China. Y de eso es realmente de lo que vamos a hablar, es decir, de cómo China está en una posición que es débil en algunas cosas y extraordinariamente fuerte en otras. Pero en la cuestión agrícola, China tiene graves problemas. Un informe reciente de China Power precisamente hace énfasis en estas cuestiones, en cómo China tiene una situación de consumo alimentario que es, vamos a decir, mejorable. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico tan impresionante que ha vivido China en los últimos tiempos ha hecho que aumenten los estándares de vida y que la gente pues desea comer más ternera, como es por otra parte, pues en fin, de lo más normal. Y de esa manera el crecimiento en el consumo tanto de carne como de pescado en China se ha ido directamente a la estratosfera, como estáis viendo ahora mismo en este gráfico. Es cierto que además el consumo de soja y las importaciones de soja son especialmente importantes para China. Fijaos que el mayor exportador de soja a China es Brasil y que Estados Unidos van un poco por detrás y luego estaría el resto del mundo. Pero esa soja de los Estados Unidos sigue siendo importante. Poner aranceles del 125%, como ha puesto China, de represalia a absolutamente todo lo que le va a exportar Estados Unidos, efectivamente tiene una serie de problemas añadidos. Los problemas son que le va a producir incrementos de precios y, por lo tanto, presión incluso sobre los costes de producción de sus propias manufacturas. Y es por eso por lo que estamos viendo por ambas partes, lo hemos visto antes por Estados Unidos, una intención de ir desescalando el enorme conflicto y el embargo comercial mutuo en el que han caído los dos países. Es cierto que en el caso de China, las restricciones que se están viviendo en los últimos tiempos en términos alimenticios, a pesar de que China es el mayor productor de alimentos del mundo, está muy enraizada con los problemas que está viviendo en su sector fluvial. Es decir, cómo sus ríos están afectando, por una parte, lo que es el cambio climático y las menores lluvias y acumulaciones de nieve en lo que es la plataforma del Tíbet y los montes que están al oeste y al noroeste de China, y por otra parte también lo que viene derivado de un uso intensivo del agua para cuestiones agrícolas y también para cuestiones industriales, sobre todo estas últimas que han llevado a una enorme contaminación en muchos de los ríos. Pero lo que más le preocupa a China es que no tener bastante agua para cultivar y sobre todo no tener bastante agua para transportar. Ya sabéis que los ríos son importantes. Vamos a empezar con el río amarillo y vamos a dejar que Ángel Rodríguez nos... Pero claro, las tierras cultivables que tiene China son relativamente pequeñas, es un 9% del total de la superficie del país, porque la mitad oeste del país son montañas enormes además y selvas, es la superficie del Tíbet arriba, Xinjiang, que son desiertos, lo que queda son solo las llanuras costeras y esas llanuras costeras además el desarrollo urbano se está comiendo la superficie cultivable. Entonces es un problema bastante serio. Y como decía, este río no es navegable. Es navegable en algunos segmentos, pero no es navegable. No es navegable porque tiene grandes oscilaciones en su caudal y tal es así que en la década de... Fijaos que aquí está hablando directamente del río Amarillo, que es el río que está más al norte. Vamos a poner aquí, ¿veis? Es el río que está más al norte y que, aun siendo importante, no es tan importante como el río Azul, como el Yangtze, río Azul, río largo. Hay muchas referencias a cómo es el nombre del río, pero Ángel, de lo que está hablando ahora mismo, es de la situación del río. 1970 y 1990 aproximadamente, el río ni siquiera llegaba a su desembocadura porque prácticamente el caudal era tan bajo que no permitía que fuese. De hecho,
según los datos que he consultado, aproximadamente 180 días al año durante la década de 1990 el río no llegaba al mar, y en 1997 en concreto estuvo 226 días consecutivos sin llegar al mar. Así que no es un río que tenga, vamos a decirlo así, potencial económico, no es un río que sea aprovechable para el crecimiento económico, primero porque es un río muy convulso, pero además es un río que no tiene un caudal muy estable. No tiene una salida clara al mar, como vamos a ver con el caso de Yangtze. Entonces, la única... Vamos a dejarlo ahí. Os hacéis una idea. Hay problemas y problemas bastante serios. Tengo aquí apuntado, por ejemplo, el uso de fertilizantes es una de las dificultades, uno de los problemas que tiene más importantes ahora mismo China. Por una parte, fijaos lo que se refiere a la superficie arable o cultivable, como os decía antes Ángel, y luego, por otra parte, fijaos el uso tan tremendo que han hecho de los fertilizantes en China, precisamente para tratar de alimentar una población cada vez más creciente y más hambrienta. Pero ese uso de los fertilizantes también ha supuesto un agotamiento de los propios terrenos. Entre 2000 y 2015 el uso aumentó un 67%. Después está el estrés hídrico, el impacto climático, pero según el Banco Mundial, entre 2009 y 2021 se han perdido 12 millones de hectáreas de cultivables. Por lo tanto, aquí tenemos una de las cuestiones que yo supongo que veremos ahora a continuación en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y seguramente China ha lanzado primero esta exención de los aranceles a estos productos que son en principio, como veis, tecnológicos o de servicios, pero se guarda la herramienta, la carta de algo que es importante para ellos y que no quieren utilizar, yo creo que como carta previa, o por lo menos una carta en principio. Por otra parte están también los problemas del Yangtze. El Yangtze, que es un río navegable en 2.000 kilómetros, uno de los más importantes del mundo, de los más largos, puede ser el tercero o el cuarto más largo del mundo, también tiene problemas importantes precisamente por todos estos cambios. Por satélite, yo las veo económico que han permitido el transporte a gran escala y el desarrollo de la industria a gran escala. Bien, si no hay agua, todo ese desarrollo que ha tenido el Valle del Yangtze en estos últimos 30 años se va a ver seriamente comprometido. Os voy a poner unas imágenes ahora de la Agencia Espacial Europea por satélite. Yo las veo bien, pero vosotros las veréis mal. Fijaros, la imagen de la izquierda es el río Yangtze, todos esos meandros que se ven ahí, además de color marrón, porque arrastra mucho sedimento también. Es el río Yangtze a su paso por Chongqing en agosto de 2020. La imagen del centro es la misma, exactamente la misma imagen, en agosto de 2021. El de la derecha es agosto de 2022. Ya sé que está pequeño, ya sé que será difícil de verlo, pero yo creo que podréis apreciar la reducción muy significativa del caudal, del curso del agua. Así que más problemas, como veis, se van presentando a la situación agrícola de China. Y China, lamentablemente, necesita importar, lamentablemente para sus intereses, enormes cantidades de alimento. Como veis aquí, su balance de exportaciones e importaciones de alimento es claramente deficitaria. China necesita importar de forma constante. En 2023 importó 215.000 millones de dólares en alimentos y el nivel de autosuficiencia ha bajado en los últimos años, del 94% en el 2000 al 66% en 2020 y al 59% se supone que estará en 2030. Además, cualquier shock que se produce en el mundo dentro de lo que es el mercado agrícola les afecta. La guerra a Ucrania, con sus problemas para poder exportar cereales, afectó también, la peste porcina afectó también. Todas estas cuestiones quiebran. Es por eso que China está especialmente interesada en tratar de diversificar en todo lo que puede las cantidades de alimento que recibe. Pero, como os digo, su dependencia de los distintos tipos de productos es muy grande. La soja, fijaros, 84,5%. Ya he dicho antes que efectivamente los Estados Unidos no son los mayores exportadores, pero son los segundos mayores exportadores. Así que por eso estoy planteando esta situación desde este punto de vista. Tan importante es que, fijaros, las menciones que Xi Jinping ha hecho a la seguridad alimentaria
en los últimos años, especialmente en el año 2022, cuando se produjo el problema de la guerra de Ucrania. También es cierto que China es lista, está manejada por gente que es profesional y por lo tanto están tratando de prever qué es lo que pueda ocurrir y están reduciendo su dependencia principalmente de su mayor adversario. No son tontos y lo que han estado viendo en los últimos tiempos es que efectivamente Estados Unidos les viene de frente y por lo tanto hay que reducir esa dependencia. Fijaros cómo subió después de la guerra comercial y después de la pandemia, pero otra vez está en una tendencia claramente decreciente. Y aumentando, obviamente, las importaciones de otros sitios, principalmente de Brasil. China veo que ha disminuido su dependencia de Estados Unidos del 49% al 25% entre 2000 y 2023 y ha aumentado la participación de Brasil hasta el 69% en lo que es la soja. Y ha firmado más de 100 acuerdos agrícolas con los países de los BRICS. Al fin y al cabo, esos movimientos que ha estado haciendo China no son movimientos que caigan en saco roto. Y esto le permite ir reduciendo de manera importante la dependencia de los Estados Unidos, que fijaos, en 2008 era tanto para la agricultura como para, la soja, como para carne y grasas animales, y sin embargo, a medida que ha ido creciendo y ha crecido sobre todo su enorme apetito, fijaos lo tremendo que es, o sea, el crecimiento en el consumo de estos productos, pues ha ido reduciendo primero la brecha, o mejor dicho, ha ido aumentando la brecha respecto de lo que supone abastecerse fuera de Estados Unidos y en Estados Unidos para cada uno de esos dos sectores. Por otra parte, como os digo, son gente profesional y lo que están haciendo es hacer acopio. Y los acopios en términos estratégicos exceden con mucho los acopios en términos estratégicos para el resto de sus adversarios. Ahí tenéis Rusia y Estados Unidos. Y por otra parte, tenemos que la inversión en innovación agrícola también está creciendo mucho, hasta tal punto de que ahora mismo el 99,9% de las semillas que usa China son de producción nacional y por lo tanto no tiene que importarlas. ¿Cómo continuará la guerra comercial? Ya lo veremos, pero yo pondría un ojo precisamente en este sector, en el sector de la alimentación, pero también lo tendría en cuenta como factor de debilidad que efectivamente tiene China y que sus adversarios pueden tratar de explotar a pesar de lo que está corriendo China para tratar de impedirlo. Y este es el vídeo breve que os quería hacer hoy, muy rapidito, porque hay muchas cosas que hacer. Espero que os haya merecido la pena asomaros por el canal, como siempre. Yo os lo agradezco infinitamente y, como siempre os digo, busco la puerta de salida y nos vemos muy pronto.